Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Álvaro Leal y hoy vamos a hablar de política. Hoy vamos a hablar de Podemos. Aquí tenemos el libro de Pablo Iglesias, del cual ya hice un análisis hace mucho tiempo en el canal, cuando estaba comenzando Podemos, y por eso me ha parecido interesante volver ahora que tenemos este tiempo de cuarentena para pensar en la deriva que ha tomado Podemos, que ha sido sin duda, yo creo que el agente político más interesante desde el 2014 que se fundó, el que ha hecho un poco que la política española circule hacia un sentido o hacia el otro, en primer lugar moviendo el tablero político como movió cuando inició, luego cambiando de postura, que es precisamente lo que vamos a tratar de analizar en este vídeo. Y para ello vamos a hacer primero una precisión histórica. El vídeo, como habéis visto, se llama Podemos de Latinoamérica a la socialdemocracia, porque creo que es un giro que es bastante evidente que se ha dado, por lo menos en la dirección de Podemos. No sé si tanto en las bases, pero desde luego en la dirección y sobre todo en el secretario general, Pablo Iglesias, pues es bastante evidente. Ahora vicepresidente Pablo Iglesias, precisamente con un gobierno socialdemócrata muy light, ¿no? Podemos decir el PSOE, no Podemos. El año 1999, tengo una serie de hitos apuntados, el año 1999 marca un cambio clave en la conciencia intelectual de la izquierda que está a la izquierda de la socialdemocracia. Es decir, si siempre se ha tratado de dividir entre los partidos comunistas y los partidos socialistas, aunque no siempre en todos los países tienen esa denominación, sí podemos pensar que el espacio político que ocupan sí es ese. Es decir, estaría el centro, en algunos países lo hay, en otros está asumido tanto por la socialdemocracia como por el partido moderado de derecha, en este caso el PP, ¿no? PP-PSOE, para que nos entendamos. Por ejemplo, con Ciudadanos hubo un momento en el que hubo un partido centro, o con la UCD, está un partido en el centro, luego el PSOE y luego siempre hay algo más a la izquierda, que ya digo, puede ser el Partido Comunista o no serlo. Por ejemplo, Izquierda Unida era un partido más grande que el Partido Comunista. Estaba el Partido Comunista dentro, pero englobaba a otros partidos, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar de ese espacio que está a la izquierda de la socialdemocracia, se llame como se llame, porque por ejemplo en Venezuela es el Partido Socialista Unificado de Venezuela, el de Hugo Chávez, o era el de Hugo Chávez. Bueno, como digo, el año 1999 es muy importante para esa izquierda que se sitúa a la izquierda de la socialdemocracia. ¿Por qué? Pues porque los triunfos, los grandes triunfos del siglo XX de esa izquierda, vamos a llamar revolucionaria, de esa izquierda más extrema o de esa izquierda de socialismo real, como se llamó en el siglo XX en algunos países, pues fueron triunfos que nunca vinieron dados por triunfos electorales democráticos. Es decir, y vamos a hacer un repaso de ello. En el año 1917 triunfa la revolución en Rusia. En el año 1924 Mongolia se convierte también en un estado comunista. En el año 1945 Vietnam del Norte, que más tarde se reunificará, también se convierte en este estado, cae en la órbita comunista o en la órbita de la izquierda real. En el año 1945 Yugoslavia y Polonia también se convierten en países comunistas, es decir, tienen gobiernos que están más allá de la socialdemocracia. En el año 1948, Corea del Norte. En el año 1949, China, que se mantiene actualmente, al igual que Corea del Norte, solo que ha cambiado su posición económica, pero políticamente tiene la misma posición. En el año 1961, Cuba, que también se mantiene de alguna manera, pese a la apertura de estos últimos años. En el 1975, Mozambique, por poner un ejemplo de África, y en el 1977 Libia, que cayó hace poco este gobierno con el exterminio que hicieron en Libia y la muerte de Gaddafi, que era el dictador o el líder de la revolución, me da igual cómo queramos llamarlo. Pero si lo vemos, en este siglo XX estoy poniendo la salvedad de Allende porque fue un periodo muy cortito que acabó con un golpe de Estado terrible, que fue el de Pinochet, pues como el de Arbenz. Entonces estoy poniendo esa salvedad de estos dos casos muy concretos. Pero la izquierda, más a la izquierda de la socialdemocracia, llegó al poder en el siglo XX no de forma democrática. Es decir,
no ganó unas elecciones, por decirlo de alguna manera, democráticas, libres, abiertas, sino que llegó en situaciones de crisis, mediante una guerra civil, lo que sea. De hecho, tenemos que recordar que en 1917 el Partido Revolucionario, el Partido Bolchevique de Lenin, era muy pequeño en comparación con el arco parlamentario, su posición relativa era muy pequeña, ¿no? Lo que pasa es que mediante la Revolución de Octubre pues consiguió el poder. Luego en los años 20 se creó la Unión Soviética, ¿no? Que apoyó muchas luchas en países del tercer mundo, por ejemplo, y por supuesto en Asia también. Luego también Cuba participó, por ejemplo, en la guerra de Angola, participó contra la apartheid en Sudáfrica. Es decir, que la izquierda, más allá de la socialdemocracia, no ha llegado en el siglo XX a grandes rasgos al poder. Pero ¿qué pasa en el año 1999? Que se rompe y llega Hugo Chávez al poder de Venezuela, un país que no está nada mal, un país grande, y llega democráticamente. Es más, tiene durante su vida, eso sí, es una experiencia histórica que ya podemos comprobar, tiene muchas elecciones y las va ganando casi todas, creo que perdió solo una. Pero no solo eso, sino que junto a Hugo Chávez, pues llega en el año 2003 Lula a Brasil, llega democráticamente mediante unas elecciones libres, gana democráticamente, como digo, posicionamientos que están a la izquierda de la socialdemocracia. En el año 2003 llega también Kirchner, primero Néstor, luego su mujer, que han sido presidentes de Argentina, otro país grande. Estamos hablando de Venezuela, Argentina y Brasil, tres países muy potentes. Ya no es Cuba, ya no es Vietnam, ya no es Corea del Norte, sino son países grandes, son países potentes, son países dinámicos además, que están en proceso de desarrollo. En el año 2006 llega Evo Morales, en el año 2007 llega Rafael Correa, un personaje muy impresionante y muy importante para este vídeo, y en el año 2008, por ejemplo, pues llega Lugo, ¿no? A Paraguay. Por citar un ejemplo de esta nueva izquierda, unos ejemplos de esta nueva izquierda latinoamericana que a través de las elecciones y democráticamente consigue ganar y revalidarse en el poder. Esto es una ruptura histórica tremenda. Y decía Correa una frase que es muy interesante. Decía el presidente Rafael Correa de Ecuador. Decía, antes nuestros jóvenes iban o miraban a Europa para aprender de Europa. Ahora es Europa la que mira hacia nosotros para aprender políticamente, ¿no? De lo que se tiene que hacer. Y es verdad, esta frase es verdad, porque Podemos no se puede entender, el nacimiento de Podemos no se puede entender si la influencia de esta nueva izquierda latinoamericana que llega al poder a través de las elecciones y democráticamente. Eso fue un pilar fundamental en la construcción de Podemos en el 2014. Es imposible negarlo y para ello vamos a ver una serie de cuestiones. Por ejemplo, Pablo Iglesias, Sergio Pascual, Pablo Iglesias, secretario general de Podemos desde su fundación, Sergio Pascual, el que fue secretario de organización, un puesto importantísimo, decían que era el número 3 de Podemos, Íñigo Errejón, el que fue número 2 durante muchísimo tiempo de Podemos, y Luis Alegre, eran parte de la fundación CEPS, que es una fundación de estudios que trabajó muchísimo en América Latina. También trabajó en España, pero trabajó mucho asesorando y haciendo estudios en América Latina. Y todas estas personas de Podemos, que eran parte de la cúpula de Podemos, trabajaron y se empaparon de estas experiencias que estaban pasando, como digo, en América Latina, donde una izquierda a la izquierda de la socialdemocracia estaba llegando al poder y estaba logrando transformaciones sociales a través de los votos y de las urnas. Y por supuesto, ni que decir tiene de Juan Carlos Monedero, que dio una influencia absolutamente trascendental en Podemos, tanto ahora, pero sobre todo en su fundación, o Jorge Bestringe, que sin ser parte de Podemos también tenía una influencia muy importante, fue profesor de Pablo Iglesias, que directamente trabajaron para el gobierno de Venezuela y asesoraron al gobierno de Venezuela en la época de Hugo Chávez. Es decir, que la relación entre las élites de Podemos con lo que estaba pasando en América Latina y la influencia de América Latina sobre el primer momento de Podemos es total. Es decir, hay una referencia muy clara. Y os voy a poner una serie de ejemplos. Los círculos de Podemos son básicamente los círculos bolivarianos, que son los que se usaron o se pusieron en Venezuela en la época de Hugo Chávez, ¿no? Y la definición dice, círculos bolivarianos son organizaciones de base creadas para la formación y la difusión
entre la población de las ideas de la revolución bolivariana. Los círculos deben constituirse de manera descentralizada, organizados en los barrios y a pesar de sus orígenes ser autónomos. Es decir, básicamente los círculos de Podemos son la extrapolación hacia España de la organización de base venezolana, de los círculos bolivarianos. De hecho, tienen hasta el mismo nombre. De hecho, Podemos asumió el círculo como su emblema máximo hasta que luego ya entró en Unidas Podemos y lo ha ido cambiando. Por ejemplo, el impago de la deuda, esto como digo, viene de Venezuela para que veáis que se trató en Podemos de comprimir las experiencias latinoamericanas en un proyecto político para España, por decirlo de alguna manera. Y entonces, esto lo toma de Venezuela, otras muchísimas cosas. La influencia de Hugo Chávez es brutal, como es brutal en toda América Latina. El impago de la deuda, por ejemplo. Dice, Rafael Correa declaró que la deuda contraída por Ecuador era una deuda ilegítima, odiosa e inconstitucional, que obligaba a destinar más del 50% de los recursos económicos a pagar la deuda. El gobierno declaró el cese del pago del 70% de la deuda de Ecuador en bonos. Es decir, el impago de la deuda, que es una de las grandes medidas económicas de Rafael Correa y que es una de las grandes influencias también que tuvo Podemos, estaba en el discurso desde 2014. Es decir, Podemos se presenta a las elecciones europeas sobre todo hablando de la deuda, hablando de que hay que impagar la deuda, de que se va a reestructurar la deuda, es decir, está tomando por completo el discurso de Rafael Correa. De hecho, el propio Pablo Iglesias fue a Ecuador, salió en un programa de Salvados con Jordi Évole, en el cual pues habla con Correa, dice que lo admira mucho, y es verdad. Es decir, el impago de la deuda del que hablaba Podemos en el 2014 es totalmente la extrapolación también de una política latinoamericana, en este caso de Ecuador. También otro punto muy clave, el aguanta Alexis, que ya llegamos, eso que le decía Pablo Iglesias siempre a Grecia, de la que parece que se ha olvidado, ¿no? Ahora habla generalmente de Portugal como una referencia, pero nadie sabe qué ha pasado con Grecia. La verdad es que Alexis se ha muerto con la mano, estaba en el agua, con la mano así tendida para que llegase España y la rescatase, y finalmente pues España miró para otro lado y Alexis se ha ahogado completamente, ¿no? Como digo, este aguanta Lexi que ya llegamos, parte de una lectura, esto es un poco más complicado, pero parte de una lectura muy clara que hizo la izquierda más radical o la izquierda más revolucionaria, por decirlo de alguna manera, pero democrática. Este grupo intelectual de Somos Agua, de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid, pues que hacen la lectura de que lo que hizo Hugo Chávez, que es que desde un primer momento se hizo acompañar, es decir, Hugo Chávez no pretendió hacer el socialismo en un solo país, sino que siempre trató de rodearse de estados que fuesen por el mismo camino. Y eso es claro en las estructuras que se han creado en América Latina, como el Mercosur, por ejemplo, o que se han potenciado, ¿no? El Banco del Alba, por ejemplo. Todas estas cosas tienen que ver con el apoyo de Chávez a movimientos de izquierda en países de su entorno. Entonces, no se puede explicar el auge de esta izquierda latinoamericana sin el poderío de Hugo Chávez y la ayuda y el beneficio de Hugo Chávez a esta serie desde el poder en Venezuela, a esta serie de tendencias políticas que afloraron alrededor de Venezuela. Bueno, pues el aguanta Lexi, que ya llegamos, es básicamente eso, ¿no? Podemos pretendía que iba a ganar las elecciones en el 2015, que iba a ser además un partido de gobierno muy importante, pero que al estar dentro del marco de la Unión Europea necesitaba rodearse de otros estados que le ayudasen, ¿no? Y se pretendía pues Grecia, Portugal, quizás Italia, Irlanda, es decir, los países a los que la Unión Europea denominaba de alguna manera los PIGS. No sé si recordáis aquello de los PIGS, pero que eran Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y la S de Spain, España, ¿no? Entonces, pues rodearse un poco de esos países del sur, de la periferia dentro de la Unión Europea, para poder llevar a cabo unas políticas públicas de izquierda, que era lo que pretendía Podemos. Entonces, el aguanta Lexi que ya llegamos tiene una correlación clarísima con ese trabajo que hizo Hugo Chávez por ir acompañado siempre de una serie de gobiernos, y de hecho a las reuniones en América Latina llegó un momento en el que prácticamente la totalidad eran de izquierda, por lo menos los presidentes más importantes. Y por último también
otra medida muy clara, bastante revolucionaria, por decirlo de alguna manera, que era la renta básica universal, que era otra de las grandes banderas de Podemos, que ha desaparecido completamente. Está un poco soterrada, no ha aparecido, no ha desaparecido del todo, pero probablemente desaparezca con el tiempo, porque va camino de cada vez tener menos presencia en las manifestaciones públicas de los líderes de Podemos. Pero la renta básica universal era algo que todo el mundo recuerda del 2014 de Podemos. Bien, vamos a una serie de. Os voy a traer una serie de frases o una serie de. Para que veáis que esta relación es total. Yo creo que se ve y que es muy evidente, pero a veces hace falta recordarlo. Pablo Iglesias en Venezolana Televisión en el año 2013, este vídeo lo podéis encontrar, por ejemplo, en el canal de La Tuerca. Por supuesto, si vais a los debates de La Tuerca de antes de fundar Podemos, incluso de cuando se fundó Podemos, la radicalidad de Podemos estaba, vamos, no tiene comparación con el Podemos actual. Es decir, son, vamos, o sea, no tiene nada que ver. Bueno, pues Pablo Iglesias decía en Venezolana Televisión en el año 2013, allí en Venezuela, después de que le pongan un vídeo de Hugo Chávez, dice: mi país está viviendo una crisis de régimen. En mi país se está produciendo una transición porque todos los consensos han saltado por los aires, ¿no? Este era Pablo Iglesias en el año 2013. Mi país está sufriendo una crisis de régimen, ese régimen del 78, la casta, lo que hay que derribar, hay que romper los candados de la transición. Estoy seguro de que todas estas frases las recordáis, no en mi boca, sino en las de Pablo Iglesias, y cómo han ido desapareciendo por completo. De hecho, ahora tenemos a Pablo Iglesias con la Constitución. La última campaña electoral fue Pablo Iglesias con la Constitución, defendiendo la Constitución española de 1978. Que está bien, que lo haga, pero bueno, hace solo 6 años, es decir, no estamos hablando de tanto, hace solo 6 años, este mismo político o candidato o prepolítico, todavía no lo era, no desempeñaba un cargo, estaba hablando de que se estaba cayendo el régimen del 78, de que habían reventado los consensos, etcétera, ¿no? El 25 de enero del año 2015, en la sexta noche, Pablo Iglesias se prodigó mucho por la sexta noche, dice: hay que abrir un proceso constituyente. No hablo de una reforma constitucional, hablo de un proceso constituyente. Aquí vemos nuevamente, esto es otro de los elementos claves del chavismo, es decir, la izquierda latinoamericana llega a un país, en este caso Venezuela, Hugo Chávez, arrasa electoralmente, porque esa es la verdad, Hugo Chávez arrasaba electoralmente, igual que Correa, igual que Evo, arrasaban, igual que Lula, arrasaba, o Pepe Mújica, que antes no lo he citado, en Uruguay, arrasaban electoralmente, y se hace un proceso constituyente. ¿Qué es un proceso constituyente? Hacer una nueva constitución. Si recordáis, por ejemplo, las intervenciones públicas de Hugo Chávez casi siempre iba con la constitución esa pequeñita que llevaba él a todos lados y entonces la leía en a lo presidente y todo eso. Bueno, pues Pablo Iglesias en el año 2015, cuando ya secretario general de Podemos, dice: hay que abrir un proceso constituyente. No hablo de una reforma constitucional, hablo de un proceso constituyente. Es decir, Podemos pretendía hacer un proceso constituyente y hacer una nueva constitución. Claro, una nueva constitución que fuese precisamente en base a los intereses que él defendía en ese momento. Bueno, pues el cambio de eso a hacer una campaña electoral leyendo artículos de la Constitución del 78 y pidiendo que se cumplan, el cambio es brutal. Es irreconocible, por decirlo de alguna manera. Ahí vemos ese viaje, como digo, el título del vídeo, de Podemos de Latinoamérica a la socialdemocracia, ¿no? Es decir, está defendiendo cosas del PSOE del 82 y moderado, por decirlo de alguna manera. Esa es la realidad, lo siento, pero esa es la realidad. Lo que se está defendiendo son cosas que defendía no este PSOE, porque este PSOE puede pactar igualmente con Ciudadanos, que le puede abstenerse para que pacte el PP, esa es la realidad. Entonces, este PSOE no defiende esas cosas, pero bueno, defiende cosas que no están a la izquierda de Alfonso Guerra y Felipe González en el año 1982. Esa es la realidad. El vuelo ideológico hacia la socialdemocracia, por lo menos en la cúpula de Podemos, no sé si en las bases, es realmente, vamos, yo creo que es difícilmente discutible. Aún así leeré todos los comentarios. El 28 del 5 del 2015, en 24 horas de televisión española, Pablo Iglesias dice: en cualquier caso, lo que dejo claro aquí es que Podemos no entrará a formar parte de ningún gobierno presidido por el Partido Socialista. Estamos en la época del sorpaso, ¿no? En la que Pablo Iglesias pensaba, cogiendo la idea de Julián Guita, de que se iba a poder sorpasar al PSOE
y por tanto que bueno, que él no iba a entrar en ningún gobierno del PSOE, sino que pedía que el PSOE le diese apoyo a él en el futuro, pero que él no iba, dice, en ningún, es que es tremendo, dice, Podemos no entrará a formar parte de ningún gobierno presidido por el Partido Socialista. Precisamente a día de hoy Pablo Iglesias es vicepresidente de un gobierno presidido por el Partido Socialista. 28 del 5 del 2015. Bueno, 5 años después, siendo generoso, el cambio es total. Nuevamente es un cambio absolutamente radical. Y además es llamativo porque no es un cambio que venga dado por un cambio en la cúpula de Podemos. No es que se haya ido una cúpula más de izquierda, más revolucionaria y haya venido otra más moderada. No, no, es la misma cúpula y es la misma persona que defendía unas cosas la que ahora defiende otras cosas totalmente contrarias. Es la misma cúpula o el mismo secretario general que tenía como referencia a Hugo Chávez y a la izquierda latinoamericana el que ahora tiene como referencia, pues, no sé si a Felipe González, pero por ahí estamos, ¿no? Y por último, en el 2014, otra medida que me parece muy, muy interesante, la que dice Pablo Iglesias, el salario máximo es fundamental si tienes un poco de amor por tu país. Creo que la medida de los suizos de un salario máximo 12 veces mayor al salario mínimo sería una medida que contribuiría al cambio social. Del salario máximo, pues tampoco hemos vuelto a tener noticias por ahora, ¿no? Como podéis ver, lo que he querido hacer en este vídeo es comparar las declaraciones públicas de Podemos de su inicio al Podemos actual. Esto no quiere decir que sea una crítica, es decir, que estén mal las cosas que dice Podemos ahora. De hecho, muchas de ellas son bastante más asumibles y bastante más lógicas y tienen más sentido y son bastante más realistas que las que se decían en el 2015. Yo no quiero que entendáis este vídeo como una crítica a, a lo que se dice ahora, sino cómo poner el punto y poner la atención en ese cambio que ha habido en el discurso en 5 años. O sea, es brutal, 5 o 6 años. Es un cambio brutal y es un cambio total en el cual se ha pasado de defender lo que se defendía o lo que se ha defendido en América Latina por la nueva izquierda latinoamericana, que está a la izquierda de la socialdemocracia, a asumir postulados que son totales de la socialdemocracia. Eso es la intención de este vídeo y además marcar cómo el Podemos del inicio, incluso el actual, tiene todavía, como hablo de los círculos, se creó a imagen y semejanza o se creó teniendo en consideración y teniendo como una especie de espejo lo que estaba pasando en América Latina y sin embargo ahora pues se ha abandonado, ¿no? Como digo, yo creo que el tema de los círculos, el impago de la deuda es clarísimo, ya no se habla del impago de la deuda, no aparece por ningún lado, el aguanta Lexi que ya llegamos, por ejemplo, la renta básica universal, el salario máximo, todas estas son cosas que han desaparecido del discurso de Podemos, que se ha vaciado, entendámoslo como una mochila, se ha vaciado de estos elementos más de izquierda, a mi modo de ver, es una opinión personal, y se ha ido llenando de otros que, pues, que no estaban, como el tema del 8M, del feminismo, no estaban o no estaban tan presentes. Entonces se han vaciado unos y ha habido otros, ¿no? Lo que quiero que veamos en este vídeo es el cambio que ha habido en Podemos, sobre todo en la cúpula, o especialmente en la cúpula y en la figura del secretario general, que es Pablo Iglesias. Así que este ha sido mi análisis, no sé qué os parecerá, lo que he querido, sobre todo, como digo, ya os lo he explicado, es que veamos este cambio, que veamos de dónde viene el Podemos de 2014 y de dónde viene y a dónde va, no lo sabemos, el actual, pero de luego el cambio que ha habido en la figura de su secretario general, muy especialmente, de Pablo Iglesias. Por supuesto, hay una cosa que tengo que decir clarísimamente, ¿no? La influencia, para que recordéis, de Pepe Mújica viviendo allí en su casita de manera muy humilde, tenéis los programas de Salvado que están muy bien con Pepe Mújica, y Pablo Iglesias diciendo, a mí me pone ser presidente de España y seguir viviendo en Vallecas. Hombre, pues ese mismo Pablo Iglesias que iba a ser presidente de España viviendo en su barrio de Vallecas, ahora vive en Galapagar con una piscina, etcétera. Es decir, que no critico ese caso, no critico que viva ahí, critico el cambio, el haber dicho una cosa y luego hacer otra, que es lo mismo que es de lo que va este vídeo, ¿no? Entonces,
ese cambio que se ha dado en Podemos creo que está muy bien porque tenéis un vídeo que se llama, me parece, Desengranando a Podemos o Desmontando a Podemos de hace 3 4 años que tengo en este mismo canal. Bueno, pues este vídeo corresponde a el nuevo Podemos actual y ese cambio y ese giro que ha dado, que como digo, parece ideológico y parece que es bastante irreversible, porque de los temas que se hablaban en el 2014-2015 ni están ni se le esperan. Así que un saludo, leo todos los comentarios y espero que este vídeo os haya ayudado a los que lo veáis. Si os parece interesante, pues compartirlo, hombre, que es lo que hay que hacer en esta vida, compartir las cosas que nos gustan. Un saludo y pronto subiré más vídeos.